técnicas de inmovilización son procedimientos cuya finalidad es reducir o imposibilitar el movimiento de una o más articulaciones. ¿Dónde se generan los movimientos? En el esqueleto. ¿Dónde se generan los movimientos? ¿Dónde? Articulaciones. Entonces, si yo quiero inmovilizar un miembro, yo debo bloquear el movimiento de las articulaciones. El yeso es una estructura que mantiene un hueso fracturado en su lugar mientras consolida. Un hueso fracturado necesita de inmovilización para consolidar. ¿Qué es consolidar? Pegar, regenerarse, restituirse, ¿sí? Además, los yesos ayudan a evitar o reducir contracciones musculares que son eficaces para la inmovilización, especialmente después de cirugía. Entonces, una férula, un yeso, también uso en el postquirúrgico para mantener, para proteger mi procedimiento quirúrgico. Los yesos inmovilizan las articulaciones por arriba y por abajo de la zona que se quiere mantener recta y sin mover. Tengo una fractura de radio cúbito en antebrazo, voy a inmovilizar el codo y la muñeca. Entonces no hay ningún movimiento, o sea, no voy a poder generar movimiento que pueda desplazar esa fractura al bloquear ambas articulaciones adyacentes al sitio de la lesión. Permiso, buenas tardes. Alessandra de Sousa, Ana Rafaela. Muy bien. Propiedades de la inmovilización que yo voy a lograr con una inmovilización. Disminuir el edema y la inflamación. Disminuye el sangrado de la fractura al inmovilizar la zona lesionada. Entonces, todo está más quieto para que se pueda reabsorber la sangre, para que el hueso en sí no genere más lesiones de las que puede generar. Disminuye el dolor y la posibilidad de un shock neurogénico, aísla heridas o fracturas expuestas y absorbe secreciones. Entonces, esas son las propiedades de las inmovilizaciones yesadas. Tenemos dos tipos de inmovilizaciones. Tenemos las blandas y tenemos las rígidas. Las inmovilizaciones blandas se trata de un vendaje elástico o semielástico que se usa habitualmente en caso de esguinces leves y para evitar edemas post-yeso. Siempre que vamos a colocar algún dispositivo, ya sea vendajes, férulas, yesos en el miembro afecto, debemos colocar de distal a proximal para favorecer la circulación venosa, porque si no vamos a estar congestionando todo el miembro. Si nosotros empezamos de arriba para abajo, nos favorecemos la circulación venosa, vamos a estar edematizando más ese miembro. Entonces, las inmovilizaciones blandas solamente se usan en esguinces leves y evitar edema post-yeso. ¿Cuál es la técnica para realizar una inmovilización blanda? Para la inmovilización blanda de un segmento corporal se colocan primero varias capas de algodón laminado sobre el área que se desea inmovilizar y luego varias capas de venda de tela. Posteriormente se repite la aplicación con el fin de generar una inmovilización con un aspecto bultoso. Indicaciones entonces, esguince leve y evitar edema post-yeso. Ya la inmovilización rígida se trata de un vendaje enyesado para inmovilizar fractura, esguince moderado, esguince grave, contusiones óseas, contusiones articulares, inmovilizaciones postquirúrgicas
y en algunos casos ortopédicos para realizar las correcciones de las deformidades. Siempre se inmoviliza las articulaciones proximal y distal de la lesión. Si tengo una lesión de húmero, hombro y codo, tengo que inmovilizar antebrazo, codo, muñeca. Metacarpos, falanges, carpo y muñeca, tengo que inmovilizar. Entonces, tengo que primero fijarme cuál es el hueso lesionado y a partir de ahí calcular las articulaciones que debo inmovilizar, proximal y distal. Tenemos dos tipos de inmovilizaciones rígidas. Tenemos lo que se conoce como yeso cerrado y la férula de yeso. La férula de yeso es esta que ustedes conocen como tala. Esta que ustedes conocen como tala. Esta es una férula de yeso, un medio yeso. Y este es el yeso completo o yeso cerrado circular. Toda la circunferencia es yeso. En la férula de yeso dice el vendaje enyesado no cubre toda la circunferencia y se fija con venda. Eso vamos a hacer hoy y eso es lo que más van a hacer ustedes en su práctica como médicos internos. El yeso circular es un vendaje enyesado que cubre toda la circunferencia. Casi no usamos uno porque para retirar necesitamos instrumentales, otros instrumentales, que a veces no tenemos disponibles. Entonces el retiro del yeso cuesta más que el retiro de la férula. Ambas son inmovilizaciones rígidas que sirven para inmovilizar un segmento óseo. En cuanto a la técnica de la férula de yeso, la férula de yeso es el medio yeso. Primero siempre inmovilizar la articulación debajo y encima de la lesión en caso de fracturas. Al inmovilizar la articulación se debe inmovilizar el segmento también encima de la articulación. Quiere decir que si yo tengo una fractura de antebrazo, mi yeso no va a ir de acá hasta acá. Siempre tiene que ir un poco más arriba y un poco más abajo. Entonces, para inmovilizar el antebrazo, debo inmovilizar codo, muñeca. Pero el yeso empieza más arriba y va más allá otra vez de la muñeca. Por eso dice que también debo inmovilizar el segmento que está por encima de la articulación. Se cubren 2/3 partes de la circunferencia del segmento que se está inmovilizando. Quiere decir que todo esto, 2/3 partes, yo tengo que cubrir con el yeso para la férula. No es así infinito. 2/3 partes, solamente 1/3 queda descubierto. Todo el resto es férula de yeso. Hay que usar una cantidad de capas de yeso acorde a la extremidad y el tamaño del paciente. No es lo mismo un niño flaquito de 10 años que un adulto obeso de 40 años. La cantidad de capas de yeso que voy a usar para realmente inmovilizar el miembro debe ser mayor. Pero hay un estándar de 10 a 12 capas para inmovilizar la extremidad superior y 12 a 14 para inmovilizar la extremidad inferior, pero es relativo. A veces uso más, a veces uso menos. También depende de la calidad del yeso. Si el yeso es malo, el yeso se rompe fácilmente. Pero si un yeso bueno, pocas cantidades me dan igual resultado. Tengo que mantener la reducción de las fracturas moldeando adecuadamente las férulas utilizando el principio de los 3 puntos. Si yo voy a inmovilizar este antebrazo, yo trato de alinear el hueso, la fractura y hasta que el yeso quede duro, tengo que mantener en esta posición 5 minutos, 10 minutos, tengo que estar. Porque si yo vendo todo, el yeso sigue húmedo, mojado, todavía no se solidificó, el paciente puede poner como quiere y el yeso se va a quedar como quiere. Está bien, entonces debo mantener la posición que yo quiero que quede el miembro. Hay que evitar movimiento de la extremidad, mover el miembro durante el fraguado de la férula para garantizar una resistencia adecuada a la misma. ¿Qué significa fraguado de la férula? ¿Qué es el fraguado de la férula?
¿Alguien ya hizo férula en el grupo? ¿Alguien ya hizo, ya vio? ¿No? Ver, pero nunca hiciste. Pásame tu yeso. Un yeso. Acá hay un yeso. ¿O eso lo venda? Bueno, el yeso viene como un papel. Enredado bonito como un papel. ¿Sí? Van a ver que va a ser un papel que tiene mucho. Parece un papel. Esto es la venda enyesada. Como un papel. Yo voy a hacer los movimientos para hacer mi férula o mi yeso. ¿Y qué se hace con el yeso? Se moja. Se moja y esto se convierte en líquido, se convierte como una masa. Vos tocás y es una masa. Y esa masa es líquida. Pero esa masa con un poco de tiempo tiene que quedarse duro. Entonces ese proceso de pasar de líquido a sólido se llama fraguado de la férula. El fraguado entonces es el tiempo que tarda el material de férula o yeso en pasar de líquido a sólido duro. ¿Está bien? Después vamos a ver todo ese proceso. Es todo química. Entonces hay que esperar que el yeso o la férula frague y yo tengo que estar en esa posición con mi paciente. También se van a dar cuenta que nosotros hacemos capas de férula. Y la férula tiene un tamaño, este yeso por ejemplo tiene 20 centímetros. Y a veces adecuamos los centímetros al miembro del paciente. Si necesita ser más ancho, más corto, más fino, tenemos que adecuar a las necesidades del paciente. El tipo de material ya les dije. Y eso. Pasamos acá, no tengo ni. Tenemos algunos tipos de férula para miembro superior y tenemos también algunos tipos de férula para miembro inferior. ¿Cuáles son los tipos de férula para miembro superior? Voy a dibujar acá una mano. Este es el brazo de María. ¿Está bien? Acá está el húmero, acá está el cúbito, acá está el radio, ¿sí? María tiene una fractura de radio y cúbito. Tiene una fractura de radio y cúbito. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 tipos de férulas que puedo usar en el miembro superior. La férula braquiopalmar tiene el nombre de dónde a dónde va. Braquio viene de brazo, palmar viene de mano. Entonces la férula braquiopalmar va de brazo a la mano. Esta es la braquiopalmar. Dice, va desde el tercio proximal del brazo hasta el pliegue distal de la mano, articulación metacarpofalángica. O sea que mi yeso va a empezar acá, más o menos donde está mi ropa, bordea el codo y termina acá a nivel de la articulación metacarpofalángica. Siempre los dedos, si no tengo afectación de la mano, quedan afuera. ¿Por qué dejo los dedos afuera? ¿Qué voy a estudiar con los dedos afuera? Circulación y ¿qué cosa? Inervación. Circulación e inervación. Tengo que ver si tengo una buena perfusión y una buena inervación. ¿Cómo evalúo en los dedos la circulación? ¿Ah? Llenado capilar, ¿qué más? Temperatura. ¿Y cómo de otra forma puedo medir la circulación del miembro superior? ¿Qué más puedo valorar aparte del llenado capilar, de la temperatura, la coloración? Pulso distal. Generalmente el radial lo usamos para saber si el miembro tiene pulso o no tiene pulso. ¿Está bien? Entonces los dedos quedan
afuera para ver si tiene buen llenado, tiene buena movilidad, tiene buena sensibilidad. Porque nosotros estamos inmovilizando un miembro. Entonces, dejo los dedos afuera para valorar la parte vasculonerviosa. Entonces, braquio palmar. Después tenemos la antebraquio palmar. ¿Va de dónde? Ante brazo a la mano. Generalmente va desde 4 dedos. Dejo 4 dedos en la articulación. Acá empiezo. ¿Sí? Dejo 4 dedos acá del codo. Y acá empiezo mi braquio palmar. También va hasta la articulación metacarpofalángica. Dice, va desde el tercio proximal del antebrazo. Dejo 4 dedos hasta el pliegue de la mano. ¿Para qué me sirve una braquio palmar? ¿Para qué situaciones van a usar braquio palmar? Lesiones a nivel de la articulación del codo. ¿Qué más? Por ejemplo, luxación o esguince de codo. Fractura. ¿Qué fracturas van a inmovilizar con una braquiopalmar? Todo lo que sea radio y cúbito, ya sea proximal, medio o distal. ¿Qué más? Puede ser para las lesiones de la muñeca del carpo. Puedo usar antebraquio palmar. Pero para radio distal, cúbito distal, uso braquio palmar. Húmero distal. Todo lo que sea fractura de húmero distal, uso braquio palmar. Entonces, húmero distal, codo y radio y cúbito hasta el tercio distal. Todo lo que sea antebrazo. La antebraquio palmar voy a usar para fracturas del carpo, esguince de muñeca o luxación de muñeca. ¿Para qué me uso antebraquio palmar? Acá. Básicamente para eso nomás vamos a usar, ¿sí? Fracturas de hueso del carpo. Sí. Se for uma região na parte superior do útero, então não faz mobilização com gesso? No. Todo lo que sea húmero proximal, clavícula, escápula, que yo uso, una inmovilización, realmente se llama ortesis. ¿Qué son las ortesis? Son dispositivos prefabricados. Acá voy a usar el cabestrillo. ¿Qué es el cabestrillo? La chipolla que ustedes le dicen, inmovilizo acá. Todo lo que es húmero proximal, porque acá no hay yeso que llegue. Entonces, húmero proximal, clavícula, escápula, todo lo que sea cintura escapular, ortesis, cabestrillo, no uso yeso. No se usa más yeso hoy en día. Entonces se usa el cabestrillo. Antebraquio palmar. Después tengo el antebraquio digital. ¿De dónde a dónde va? Antebrazo hasta los dedos. El antebraquio digital también, 4 dedos, libre la articulación. Y voy a hacer otro producto. Y hago desde acá, pero cubro todos los dedos. Este es antebraquio digital. ¿En qué caso uso un antebraquio digital? ¿En qué caso inmovilizo todos mis dedos? Fracturas de las falanges. ¿Qué más? Fracturas metacarpianas. Y puede ser esguince
la uña de ese dedo. Entonces viene acá y termina acá. Solamente mi uña, dejo la parte de la falange distal, dejo libre. Entonces, esto es escafoidea. Y la férula en U. ¿Cómo es una U? Una U es así. La férula en U también se utiliza en el miembro superior para inmovilizar fracturas de húmero. ¿Pero qué húmero? Solamente tercio, proximal, medio o distal de la diáfisis. La férula en U se usa para fracturas diafisarias de húmero. ¿Cómo se hace? Esa es una U. Empieza en el hombro, un poquito por encima del hombro, rodea el codo y termina en la axila. Si pongo así mi brazo, se forma una U. Entonces rodea el codo y llega a la axila. Entonces la férula en U solo para fracturas diafisarias de húmero. ¿Está bien? ¿Entendieron esto? Bueno. Siguiente. Y la del miembro inferior son menos. Tenemos tres que podemos usar en niño y adulto. La inguinopédica. Inguino, región inguinal, pédica, pie. ¿Sí? Pero la inguinopédica se va desde el tercio proximal del muslo en la parte posterior hasta la articulación metatarso-falángica del pie. También deja los dedos afuera. ¿Dónde empieza la férula inguinopédica? Acá. El pliegue del glúteo o borde inferior del glúteo en la parte posterior se hace y va cubriendo todo el pie dejando los dedos afuera. Inguinopédica. Inguinomaleolar también empieza acá arriba, debajo del glúteo y termina a nivel de los maleolos, tobillo, ¿sí? Hasta los maleolos. Se usa para lesiones ligamentarias de rodilla y fractura de rótula. Esta es la pierna de mi paciente. La inguinopédica y dibujar sus dedos. ¿Sí? La inguinopédica viene acá hasta acá. Inguinopédica. ¿Para qué uso una inguinopédica? Si movilizo desde acá hasta el pie. ¿Qué huesos voy a proteger? Inmovilizar. ¿Ah? Fémur. ¿Qué parte del fémur? ¿Qué fracturas del fémur? Ya sea diáfisis y distal. La fractura diafisaria de fémur o distal de fémur, inguinopédica. ¿Qué más? Todo lo que es tibia y peroné juntos. Fractura de tibia y peroné juntos, inguinopédica. Tibia sola, inguinopédica. Peroné solo. Puedo usar suropédica, porque el peroné es un hueso accesorio de la pierna. La tibia es el hueso principal. Sí, tengo fractura de tibia y peroné juntos, inguinopédica. Fractura de tibia sola, inguinopédica. Peroné solo, suropédica. Y eso, tibia hasta tanto proximal como distal. Esguince de rodilla, tobillo ya es suropédica nomás. Inguinopédica realmente para estas lesiones. Si tengo esguince de rodilla, uso inguinomaleolar. La inguinomaleolar viene desde acá hasta los maleolos y solo me sirve para lesiones ligamentarias de rodilla, ya sea esguince de rodilla, luxación de rodilla, lesión de menisco, lesión de ligamento cruzado, todo lo que sea rodilla y fractura de rótula, que es la tapa de la rodilla. Solamente esas dos lesiones uso un inguinomaleolar. Y por último tengo la suropédica. La suropédica empieza 4 dedos debajo de la rodilla, 4 dedos, empieza mi suropédica hasta la articulación
metatarso falángica. ¿Para qué uso una suropédica? Puede ser fracturas malleolares, tobillo, fractura de tarso, metatarso, esguince, luxación de tobillo, todo lo que esté la parte distal de la pierna y el pie. Si tengo fractura de tibia distal, inguinopédica. Solamente si es maleolo de la tibia, suropédica. Pero el hueso de la tibia en sí, si ha afectado la parte distal, también es inguinopédica. Fracturas aisladas de peroné, no importa si es proximal, medio distal, suropédica. ¿Entendieron? Y tenemos un cuarto tipo de yeso cerrado, que solamente se usa en los niños, que es el yeso pelvipédico. Hasta hoy día se hacen esos yesos. Niños menores de 4 años con fractura de fémur se inmoviliza con el yeso pelvipédico, porque la fractura de fémur en niños menores de 4 años es conservador con yeso. Entonces se hace bajo anestesia, sedación, esa inmovilización. Inguinopédica, inguinomaleolar, suropédica. Pero los miembros, estas son las del miembro superior. El vendaje 8 es una inmovilización blanda, que se usa para fractura de clavícula. Vendaje de Belpot también es este. Se usa para inmovilizar el hombro, el brazo. Antes se usaba, hoy en día ya usamos la chicoya, el cabestrillo, que se compra y se pone, ¿sí? Férula o yeso antebrachiopalmar es este. Antebrachiopalmar este. Brachiopalmar este. Esta es la escafoidea. Y la antebraquio digital que no hay acá. Siempre los miembros se inmovilizan en una posición funcional. ¿Qué quiere decir posición funcional? Miren cómo inmovilizamos el codo, cómo inmovilizamos la muñeca, los dedos. ¿Por qué así? No, porque no inmovilizo así y ya está. Para no deformar a parte do corpo. Así también es anatómico. Vamos a usar esta forma. ¿Por qué se le dice posición funcional? ¿Cómo? No. ¿Qué pasa cuando yo uso una inmovilización por tiempo prolongado? Porque una inmovilización mínimo uso 4 a 6 semanas. Mínimo. ¿Qué pasa en esas 4 a 6 semanas? ¿Qué tengo? Atrofia muscular, pero hay algo más. Rigidez articular. Las articulaciones quedan duras, rígidas. Entonces yo debo colocar ese miembro pensando más adelante, no en ese momento. ¿Por qué? Porque el miembro inmovilizado y el paciente no tiene que estar cómodo para usarlo. El paciente no tiene que usar ese miembro. Está inmovilizado por algo, no va a usar 4 o 6 semanas, pero ¿qué tengo después? Tengo que quitarlo. El paciente va a quedar con unas articulaciones rígidas. Si yo le hice una férula, un yeso en extensión, ¿qué va a poder hacer con esta mano? Nada. Si yo le dejo así, por lo menos va a poder peinarse, va a poder agarrar un copo de agua a tomar, una cuchara para comer. Es funcional para después de retirar la inmovilización. Entonces, miembro superior, su posición funcional es codo en 90 grados, muñeca en una extensión o dorsiflexión más o menos de 20 grados y los dedos en semiflexión. Si yo estoy caminando así, ¿cómo está mi mano? Mi mano está así. Entonces así se inmovilizan los dedos. Si te caminan así, ya está su mano. Y levantas y es así. Semiflexionado la muñeca, semi extendida. Entonces esta es la posición funcional de la mano, del codo de la muñeca. Así yo le voy a inmovilizar un miembro superior. 90 grados, una extensión más o menos de 20 y una flexión de los dedos más o menos de 30 grados. ¿Está bien?
Y del miembro inferior, yo no le puedo dejar una si yo inmovilizo así la rodilla, extensión 0 grados, el paciente después va a tener una pierna de palo. Va a estar recto, así lo va a tener. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Dejarle por lo menos en una flexión de 30 grados la rodilla. Porque recuperar la flexión de una articulación cuesta muchísimo más que la extensión. Entonces ya le dejo en una flexión de 30 grados de la articulación de la rodilla y el tobillo dejo en una flexión de 90 grados por lo menos para que pueda pisar cuando yo le quite el yeso. Entonces rodilla 30, tobillo 90 grados. ¿En qué caso uso férula de yeso? Para inmovilizar fracturas, esguince moderado o grave, contusiones óseas, contusiones articulares, inmovilizaciones por quirúrgica y luxaciones. En esos casos uso férula de yeso. Yeso cerrado. Si yo uso el yeso cerrado es porque yo ya decidí que ese paciente no se va a operar. Que el yeso cerrado va a ser su tratamiento definitivo. Va a consolidar solo con el yeso. ¿Cuáles son esas situaciones? Fractura cerrada, no desplazada, porque si tengo una fractura abierta tengo que operar. Entonces, la fractura cerrada sin desplazamiento, yeso cerrado. Fractura cerrada incompleta, yeso cerrado. Los miembros no deben tener edemas, porque si el miembro está edematizado, yo le pongo un yeso. Ese miembro después no va a tener cómo hincharse, edematizarse y me puede hacer un síndrome compartimental por yeso. Entonces, el miembro no edematizado y también se usa el yeso cerrado en una cirugía de tendón de Aquiles. Paciente postoperado de tendón de Aquiles, siempre se usa yeso cerrado. Siguiente. Contraindicaciones de usar una férula, un yeso, solamente que el paciente tenga alergia a los componentes del yeso. La única contraindicación. Después cualquier paciente puede utilizar. Complicaciones y efecto adverso. Primero, síndrome compartimental, porque el yeso cerrado es una estructura sólida, dura. Si el miembro quiere edematizarse y no tiene dónde, tiene una compresión externa, va a ser un síndrome compartimental. Maceración de tejidos, a veces el tejido queda humedecido debajo del yeso. En algunos casos, el yeso a veces, o la férula, hacemos con el paciente en un trauma agudo. Y pasan los días y se desematiza y el yeso queda más flojo. O la férula queda más flojo, más grande. En esos casos, puedo tener movilidad en el foco de fractura, porque ya no está fijo. Hay un poco de espacio para que se mueva. En algunos casos genera decúbito prolongado, quiere decir el paciente ha acostado mucho tiempo, úlceras por presión, enfermedad trombólica por la inmovilización de ese paciente como tal, atrofia muscular por desuso, rigidez articular y en algunos casos mala unión de la fractura porque no es 100% inmóvil. También tiene cierto grado de movilidad dentro de acuerdo al paciente. Si el paciente colabora, no. Pero hay pacientes, cada tipo de paciente que fácilmente te puede hacer una mala unión de la fractura. ¿Cómo se va a mover después? Los materiales que vamos a usar: algodón laminado, la venda de yeso, la venda crepón inelástica o semielástica y un recipiente con agua. Para retirar un yeso cerrado se usa la sierra oscilante que corta el yeso y también la cizalla corta yeso que es esta. Ya vimos esto. Y las ortesis. Las ortesis son los dispositivos prefabricados para inmovilizar, por ejemplo, las rodilleras, la bota de Walker, rodilleras, y ya vos podés graduarle la angulación de la flexión, codera, muñequera, cabestrillo,
inmovilizadores de tendón, hay una variedad de tipos de inmovilizaciones ya prefabricadas, pero nunca usamos en lesiones agudas. Siempre primero usamos férulas o yesos, y cuando la férula y el yeso hicieron su trabajo de 4 a 6 semanas o más, pasamos a esto. A excepción del hombro, que lo primero que usamos son los cabestrillos o los inmovilizadores de hombro, ¿sí? Doutora, Sí. qual é a segurança para usar, tipo, o dispositivo para retirar o gesso e não machucar o paciente? Es una cizalla, solo vibra, su movimiento es vibratorio, no es cortante. Vibra y va cortando el yeso, y debajo del yeso vos tenés algodón, entonces imposible llegar hasta la piel del paciente, y tampoco no corta, solo vibra, es un dispositivo de vibración. Y calor, lo que suele sentir el paciente, siente un poco de aumento de temperatura por el cizallamiento. ¿Preguntas? Anotaron los tipos, porque ahora le queda